En el estudio, en el plató de los desayunos, otra de las diputadas que va a pasar por la zarzuela esta tarde, ¿no? Ana Ramas, buenos días. Hola, buenos días. Enseguida le pregunto por eso, pero antes la última hora, la destitución de Echenique como secretario de organización de Podemos. ¿La esperaba? ¿Le sorprende? ¿Qué opina? Me parece ridículo. Si Pablo Iglesias, el diagnóstico que hace, cree que el problema es Echenique, está equivocado. El problema que tiene Podemos es de otro calibre, muchísimo mayor. Y aparte de la falta de coherencia, el vestirse con piel de oveja o de cordero en las elecciones generales para moderarse, un partido que era asambleario al final tiene una nomenclatura, se ha cepillado a todos los dirigentes que tomaban y además con decisiones personales y no asamblearias, y no ha sido capaz de todo lo que era Podemos, esa ilusión que generó Podemos de ser distinto, al final se está convirtiendo en un clásico partido con un líder carismático que elimina todo lo que se le puede. Entonces yo creo que no soluciona la crisis interna que tiene territorial ni nada. En la vida hay que tener coherencia. Usted es muy dura siempre con Pablo Iglesias. ¿Es algo ya que va en lo ideológico o hay algún componente ya personal? De que no... Bueno, a mí no me molestan muchísimo las personas misóginas y machistas. Y a nivel personal, sí, lo dije en un pleno del Congreso. Yo tengo mucho respeto por gente de Podemos a nivel personal, no comparto su ideología, pero tengo unas relaciones magníficas con gente de Podemos. Con, bueno, Alberto Rodríguez, por ejemplo, el diputado de Canarias, que es lo más antipolítica a eso, sin embargo es una persona encantadora. Pues va a ser el próximo secretario de organización, Alberto Rodríguez. Pues usted no lo conoce lo bien, sé. que es canario. Lo que te quiero decir es que una bellísima persona. Tengo un gran respeto por Victoria Rosell, con la que no comparto nada ideológicamente, pero ha sido una jueza y una defensora de los derechos de las mujeres y un cambio dentro de la justicia, de lo que tienen que ser las actuaciones en políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, pero no comparto su ideología. Pero a mí lo que me molesta en la vida es la gente que tiene falta de coherencia, falta de respeto. Pablo Iglesias ha estado en las municipales en Canarias y ha dicho que es una vergüenza que Canarias tenga una representante como yo en la política nacional y que a Coalición Canaria hay que exterminarla. Ese tipo de términos, pues a mí no me producen ningún respeto. Aparte que usted tiene que entender que Canarias es Venezuela, tenemos 20.000 retornados de Venezuela, tenemos 80.000 personas allí, y para nosotros las políticas económicas, financieras que plantea Podemos son las que nosotros creemos que llevaron a Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, la situación que hay. ¿Eso quiere decir que si hay algún tipo de acuerdo, esté en el gobierno o no, del PSOE con Podemos como socio preferente para la investidura y para 4 años de legislatura, ustedes van a votar en contra o hay alguna posibilidad que aún así voten a favor? Vamos a ver, nosotros tuvimos un compromiso con los ciudadanos canarios, porque eso te lo preguntaban. Tenemos 20.000 ciudadanos canarios retornados en las elecciones generales. Públicamente, personalmente, mi ejecutiva tomó un acuerdo antes y después de las elecciones que nosotros no, en ningún caso vamos a apoyar, ni por abstención ni por apoyo, un gobierno de coalición con Podemos ni programático con Podemos. Si el gobierno socialista consigue un gobierno en minoría por la abstención del PSOE, de Ciudadanos o por las fuerzas que eso, estaremos dispuestos a ayudar a la gobernabilidad y a una legislatura con geometría variable o geometría permanente, lo que le quiero decir. Pero desde luego Coalición Canaria no va a ser ni el 175, ni el 173, ni el 176 en un gobierno ni programático ni de coalición con Podemos. ¿Y de todas formas, ¿cuál sería la fórmula? No, yo lo que le digo es, a mí lo que me ha sorprendido es que hoy se produce las entrevistas del Rey, la ronda del Rey, y el Partido Socialista no se ha entrevistado ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni la portavoz parlamentaria con ninguna fuerza política, o sea que vamos todos al Rey sin iniciar ninguna negociación. Lo que le quiero decir es que me da la impresión que Pedro Sánchez no tiene ningún interés ni con un gobierno de coalición, ni programático con Podemos, y que, o por lo menos la primera ronda, doy por supuesto que no va a alcanzar ningún tipo de acuerdo. Que haya una segunda ronda y que en este país el Partido Socialista considere que ir a unas segundas elecciones en octubre solo tiene que mejorar, dada la crisis de Podemos, y forzará a que a otras fuerzas políticas que les puede ir peor en esas elecciones, pues una abstención que permita un gobierno en minoría y que cada semana se pueda pues llegar a acuerdos o uno de legislatura, quizás sea lo que interesa a este país. Yo creo que a este país le interesa más bien un gobierno socialista en minoría
con acuerdos que tiene que haber necesariamente con el PP y otros por la izquierda. Pero ¿y en la investidura? Porque primero para tener gobierno hay que investirlo. Sí, basta que se abstenga a Ciudadanos o el Partido Popular. ¿Pero cree que es para posible que pueda después de gobernar? Lo que ha pasado, lo que ha dicho Bueno, Albert Rivera ¿usted durante la creía que era campaña? posible que el Partido Socialista se abstuviera después de todo lo que habíamos vivido para que el señor... Es que la gente se ha olvidado en este país de dos cosas, señor Fortes. Que Rajoy... Me encanta como dices, señor Fortes. El señor Rajoy fue presidente por dos razones. Porque Pablo Iglesias no se quiso abstener en un acuerdo de Ciudadanos con Pedro Sánchez y con Coalición Canaria, y lo quiero decir aquí, y fue el que nos llevó a otras elecciones. Y Mariano Rajoy fue presidente también porque el Partido Socialista se abstuvo, que la gente se ha olvidado. Sí, pero eso supuso la caída de un líder que luego ha vuelto. Bueno, pero no que sé le vino muy bien a él. Si Ciudadanos puede correr el riesgo de que Rivera, por empeñar su palabra... No, lo que no sé es si Ciudadanos está en ¿no? condiciones de ir a unas elecciones en octubre. ¿Con eso cree que juega Pedro Sánchez? No lo sé. Yo no soy ni Pedro Sánchez ni su entorno. Yo tenía una relación magnífica personal con Pedro Sánchez. ¿Pero no la tiene? No, ahora, desde luego, los 9 meses han sido terribles para Canarias, los 9 meses de su gobierno, pero mire, también fueron terribles la mayoría absoluta del PP con Cristóbal Montoro y fuimos capaces de llegar a acuerdos. Yo soy una persona que el pasado es el pasado y si uno se sienta y con sentido de Estado y con defensa de los intereses de la ley, porque al final es el Estatuto y el régimen económico y fiscal de Canarias, que no es un privilegio, que es compensar la lejanía e insularidad para que Canarias sea viable. Si eso se cumple, nosotros siempre hemos estado con el PSOE y en el PP en todos los grandes pactos de Estado. Creo que tenemos el reto de las pensiones y del sistema de financiación y eso se tiene que pactar necesariamente con el Partido Popular. Creo que tenemos el reto de implantar todo lo que fue la crisis financiera que yo presidí la comisión y que no se ha dado ningún avance para proteger a los ciudadanos y creo que en la ley de violencia de género tenemos que implantar todo. Y eso sí se puede llegar a un acuerdo por la izquierda con nacionalistas. Y la reforma laboral, pues bueno, dentro de un tema moderado y centrado de recuperar la negociación colectiva, la retroactividad y lo de la subcontrata, pues se puede llegar a un acuerdo con ciudadanos o fuerzas como nosotros, ¿no? Creo que este país no necesita un gobierno con Podemos, con las políticas de Podemos, con las políticas fiscales de Podemos, sino que necesita en este momento diálogo y consenso. Yo me alegro mucho que Pablo Casado y Pedro Sánchez, después de tanto tiempo, se hayan entrevistado, que hayan tenido ese feeling y hacer continuidad en los temas de Cataluña y en otros asuntos. Porque creo que lo tienen que hacer. Y desde luego Coalición Canaria, en todo lo que sean pactos vamos a estar. Lo que no vamos a estar es hacer llegar las políticas podemitas ni al gobierno ni en acuerdos de legislatura, porque es que nos separa todo. Pues le pregunto antes una cuestión. Vamos muy mal de tiempo, tenemos que ir a la sede de Podemos. En vez de preguntar los 4, preguntar a 1 o 2, porque no tenemos tiempo para más. Pero antes de eso quería, aparte de la cuestión de la investidura nacional, le voy a preguntar por la investidura en Canarias, aunque usted está casi más en Madrid que en Canarias, no, o a medio camino. Yo estoy en los dos sitios. Ya lo sé, como buena canaria de ascendencia gallega. Pero en Canarias, ¿qué va a pasar ahí con el gobierno? El más votado es el Partido Socialista de Víctor Torres, de Ángel Víctor Torres. ¿Podría formar con Coalición Canaria? ¿Aceptarían ustedes no ser por primera vez en mucho tiempo presidente, en este caso Fernando Clavijo, de Canarias? ¿Cómo ve la formación del gobierno? Pues en este momento está todo abierto. No hay posibilidad de acuerdo PSOE-Coalición Canarias, lo digo claramente. No hay posibilidad de acuerdo. No, esta no. Esta vez no, porque realmente... ¿Pero porque serían ustedes la segunda? ¿Porque perderían? No, porque en este momento están los escenarios abiertos, no depende... Eso que llaman ustedes un cambio de cromos, Canarias, Madrid. Primero, por una decisión que ya tenemos tomado, pero segundo, no hay cambio de cromos. La decisión, ahí están dos fuerzas políticas, que es Ciudadanos y Asamblea Gomera Independiente, que son los que determinan una posibilidad de un gobierno radical en Canarias, porque el Podemos de Canarias es todavía más radical que el nacional, con una subida de impuestos generalizada en Canarias, con el impuesto de sucesiones, con tasa turística, con la subida del IJIC y con la eliminación de la ley del territorio, ¿o no? Está todo abierto. Pero abierto me dice sin PSOE. Sin PSOE. Entonces esto es el gobernómetro que le llamamos. Esto es el gobernómetro que le llamamos nosotros. Entonces tiene que ser los 17 de Coalición Canaria con los 20, sí o sí, del Partido Popular, ¿no? Y los de Ciudadanos también, evidentemente. Se quedan a 2, serían los 3 de los socialistas gomeros. ¿Esa es la fórmula que usted cree que va a llegar al final? No, yo no creo nada. Las negociaciones y las conversaciones han empezado ayer.
entre todas las fuerzas políticas. Y lo que le digo es que el escenario está totalmente abierto. Pero y que no está abierto con el Partido Socialista. No, ayer hubo una reunión del el secretario general de Coalición Canaria con el Partido Socialista, y lo que ha dicho Ángel Víctor Torres es su preferencia por un tipo de acuerdo y mi secretario general por otro tipo de acuerdo, punto. Y lo que le digo es que no tiene nada que ver Madrid. Esta vez no tiene nada que ver Madrid. 30 segundos para una pregunta. ¿Alguien quiere formular una pregunta? Por ejemplo, Miguel Ángel Liso sobre Canarias. Una cosa rápida. Es que, escuchando a Baldoví ha dicho que los votos son siempre a cambio de acuerdos. Yo no sé si está en eso de acuerdo o en situaciones extremas y delicadas, como se puede plantear ante unas posibles segundas elecciones, ¿qué haría Coalición Canaria? Porque usted está pidiendo la abstención de PP y Ciudadanos. No la estoy pidiendo. Estoy diciendo... La está sugiriendo. Estoy sugiriendo que en esas condiciones nosotros estaríamos dispuestos a dar estabilidad a la legislatura en una negociación de un gobierno en minoría del PSOE. Nosotros no tenemos nada que negociar si hay un acuerdo programático, un gobierno de coalición con Podemos. Sencillamente, no vamos a apoyar una investidura ni por abstención ni por apoyo. Todo apunta a que el gobierno de coalición con Podemos no se va a producir, y en ese contexto entonces el gobierno o el Partido Socialista podría contar con el apoyo de Coalición Canaria. Sí, tiene un acuerdo programático con Podemos para llegar al poder y con la izquierda y con los secesionistas catalanes. Nosotros no vamos a apoyar eso, se lo vuelvo a decir. No solo es un gobierno de coalición, que ya es el disparate máximo. Ha incorporado a los secesionistas catalanes, que parece que tampoco se contempla. Sí, porque se está contemplando una posible abstención de Esquerra en determinado momento. Yo le digo lo que se maneja en los círculos de información del Congreso hasta una segunda ronda. Vamos a ver. Pues vamos a ver, tenemos que irnos a la sede de Podemos, que ahí hay noticia y la va a ver en las próximas horas. En los próximos meses. En los próximos meses, por lo menos en las próximas horas. Ahora más, como siempre, Coalición Canaria, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, y sobre todo porque el Tenerife no ha descendido y lo hemos mantenido en categoría, que también es muy importante. Como estoy en Madrid, aprovecho para felicitar a todo Tenerife. Pues me parece muy bien. Además, a mí el fútbol ya sabe que soy bastante neutral en eso. Pero muchas gracias y enhorabuena por lo del Tenerife. Bueno, pues nos vamos. Una última...